A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah, 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 hallelujah. Nuestro Señor Jesucristo. Todo eso lo hizo por nosotros. Y haciendo caso a lo que Él nos dejó escrito, que conmemoráramos este día, que está escrito en su ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
Eh, Vamos a hacer la dedicación del vino y el pan, del jugo de uva y del pan para los que vamos a participar. Entonces, en este momento, los que han de participar allí en su casita, eh, frente a la mesa donde está allí el jugo de uva y el pan sin levadura, los invitamos entonces a hacer una oración para que consagremos estos emblemas, sean sirvan de ese símbolo que nos va a representar el cuerpo de nuestro Señor Jesús y la sangre de nuestro Señor Jesús que entregó por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, muy agradecidos estamos, conmovidos por todo lo que arriesgaste por nuestra salvación. Tú eres el Dios de los cielos y eres amor. Y lo demostraste enviando a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Bendito seas, oh Dios de los cielos, que nos has concedido a tu Hijo. Sin él no seríamos nada y no podríamos hacer nada. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y tu Hijo dice que toda vid que no da fruto será arrancada. No queremos ser arrancados, Padre. Queremos dar fruto para tu honra y tu gloria. Amén. Queremos y deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón poder caminar en los mandamientos. Desde luego nosotros no hay nada bueno y no podemos hacerlo. Necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesús, de tu Hijo amado, Padre Celestial. Que su gracia nos sea concedida. Te pedimos perdón por medio de tu Hijo Jesucristo, porque hemos quebrantado tu santa ley, porque ni siquiera la conocemos. Nos falta entendimiento, nos falta discernimiento, nos falta una mente limpia lo suficiente para contemplar la expresión de tu carácter, toda la ley en su conjunto, mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y juicios. Bendito Padre Celestial, tu ley es perfecta, así como tu Hijo Jesucristo. En esta hora nos encomendamos a ti, Jesús. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, por favor. Quisiéramos no ofenderte nunca más, no hacerte entristecer, no hacer entristecer al Espíritu Santo. Jesucristo bendito, danos el poder para vencer el pecado, vencernos a nosotros mismos. El peor enemigo está en nuestro interior. Jesús, tú nos lo has enseñado, nos has dado ejemplo, nos has dejado el modelo de vida perfecto para que lo imitemos a cada instante. Jesucristo bendito, en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón, con humildad venimos a ti a entregarte estos emblemas para que sean apartados de lo común y en este momento puedan servir de símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, Señor Jesús. Algunos de nosotros los hemos preparado y nuestras manos han sentido la hechura de esos emblemas. Y en esta hora, Señor, los entregamos a ti como conmemoración, porque tú lo dijiste, hacer esto en memoria de mí. Y nos place mucho el poder cenar contigo, que tú dices, de aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor Jesús, gracias porque has limpiado mucha basura en nuestro corazón para poder abrir esa puerta. Y en esta hora te invitamos a nuestra casa, por favor. Te invitamos, Señor, toma el mejor lugar y acompáñanos para conmemorar este sacrificio expiatorio que hiciste por cada uno de nosotros. Que este pan, símbolo de tu cuerpo, y este jugo de la vid, símbolo de tu sangre preciosa, nos sea de impresión eterna en nuestra mente, porque lo será, Señor Jesús, y nos dará fuerzas para seguir. Y por medio de este recordativo podremos ser perdonados y limpiados de muchos de los pecados en los que hemos trabajado junto contigo. Toda honra y toda gloria sean para ti, Señor Jesucristo, por este sacrificio perfecto que hiciste y por el ministerio que haces en el santuario celestial, porque juntos forman el todo del plan de salvación del hombre.
para el hombre, por amor al hombre. Levántanos, por favor, con tu bendición, que estos emblemas sean de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. En tu poderoso y eterno nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a recordar cómo fue ese momento, ese instante en que el Señor Jesús compartió estos emblemas de la Pascua. Y voy a leer de Lucas 22 y voy a leer desde el verso 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 10. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Verso 13 dice: fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa el Señor Jesús, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Quiere decir, hermanos, que la próxima vez que el Señor coma esa Pascua, la va a comer con nosotros en el reino de los cielos, presencialmente, físicamente hablando. Allá vamos a conmemorar la Pascua, va a seguir porque está en la ley de Dios. Y entonces voy a leer también de 2 Corintios capítulo 11, donde está el emblema del pan. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, un día como hoy, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y así fue. Desde esa época entonces el Señor nos dice: hagan esto como recordativo, para tenerlo siempre presente, para tener fresco en la memoria todo lo que costó nuestra salvación. Que gracias a eso es que podemos tener, en este momento estamos reunidos en paz, gracias a eso aún la gente que no conoce a Cristo disfruta de paz, puede dormir tranquilo, no está siendo acosado por demonios, salvo aquellas situaciones donde se abren puertas. Pero nosotros no sabemos lo que es la agonía, hermanos, no sabemos lo que es el acoso de las huestes del mal. Y no lo sabemos, pero algún día el mundo lo sabrá cuando el Señor Jesús deje de interceder en el santuario. Ese día la gente se dará cuenta todo lo que tenía y no apreciaba. Queridos hermanos, es el momento entonces de alistar el pan, pancito sin levadura que vamos a compartir allí desde casa. Y vamos a hacer una oración para participar del pan. Mientras se participa del pan, vamos a colocar un himno y la idea es que reflexionemos mientras comemos ese pancito, podamos pensar en ese cuerpo sin pecado, que murió sin pecado, y tenemos una gran promesa de también vencer el pecado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, hermanos, os invito a orar. Señor Jesucristo, gracias por permitirnos este pancito para los que estamos, Señor, participando, este pan sencillo, sin levadura, símbolo de tu cuerpo y de cómo fue entregado hasta lo sumo, hasta lo último. Te desmayaste, Señor Jesús, durante el camino cargando esa pesada cruz. Un hombre desconocido para muchos se acercó y lo obligaron a levantar esa cruz. Y ese día la vida de ese hombre cambió. Simón Cireneo, avanzaste y tu cuerpo no resistía ya el peso de la cruz.
hasta lo último llegaste. Y allí, Señor, parecía que no hubiese nadie más, pero en esa dolorosa cruz, Señor Jesús, ese hombre que te había escuchado antes, al que llamaban ladrón, que en ese momento estaba compungido y estaba mirando cómo reaccionabas como un corderito que no gritó, no dio insultos, no respondió con violencia, sino todo lo contrario, con mansedumbre. Ese hombre quedó impactado, que ya te habías oído escucharte hablar antes y te aceptó como Salvador y como el Cristo, como el Mesías que había de venir. Inesperadamente, otro hombre se convierte y tú le dices: desde hoy te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Antes de morir, Señor Jesucristo, ese soldado te escarnecía, te miraba con furia, se burlaba, no sabía lo que estaba pasando ni a quién estaba vituperando. Cuando él pone su lanza sobre tu costado y ve fluir un manantial de agua y sangre, se da cuenta de que eras el Hijo de Dios a quien él estaba vituperando. Cae de rodillas, se golpea el pecho: Señor Jesús. Y un tercer convertido se añade a la lista. Después, Señor Jesucristo, cuando resucitas, muchos apóstoles te esperaban, varios apóstoles te esperaban, las mujeres, y ahí se cuentan más en la lista. Sales con una multitud de resucitados como primicias para el Padre y se cuenta una gran lista de resucitados y de salvados, Señor Jesús. Y desde ese instante, la lista no para de crecer, Señor Jesucristo, gracias a ese cuerpo precioso que entregaste por nosotros, Señor. Tu alma estará satisfecha cuando nos vea, Señor, a todos en el reino de los cielos, a todos los que fueron redimidos por la entrega de este cuerpo precioso tuyo, que te vestiste de humanidad. Cuán agradecidos estamos, cuán indignos somos, Señor Jesucristo. Te rogamos, por favor, que al consumir este pan podamos recordar y ser impresionados por todo lo que costó nuestra salvación. Gracias, Señor, por este pan. En tu nombre poderoso y santo, mi amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, podemos entonces Amén. participar del pan mientras colocamos un himno. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor.
Vamos a continuar el jugo de la vid y vamos a recordar ese momento cuando el Señor entrega su sangre y les enseña a los apóstoles acerca de qué simboliza ese jugo de la vid en la cena de Pascua. Dice allí en 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Nuestra memoria debe quedar fresca también siempre. Esa sangre, ese precio que el Señor pagó por rescatarnos, ya que éramos propiedad de Satanás. Él hace el pago y nos ha librado de esa esclavitud, nos está limpiando de las heridas que deja la esclavitud. Como cualquier esclavo, con grilletes, con pan de aflicción, poca comida. Esta vida es dura, hermanos. Esta vida es dura, no es fácil. Solo que se ha camuflado, el enemigo la ha camuflado, haciéndonos creer que somos una mejor generación. Pero seremos una mejor generación en la medida que nos entreguemos a Cristo. Eso es lo que nos hace mejor generación. El Señor quiere levantar 144,000 ejemplos de que sí se puede vencer el pecado en el nombre de Jesús, por la sangre que Él derramó. Y tengamos siempre presente eso, hermanos. Somos pecadores, pero cuando el enemigo llegue a asaltarnos con dudas, a recordarnos lo malo que somos, a meter el dedo en la llaga, le vamos a responder, como dice el Espíritu Profecía. Cristo murió por mí y entregó su sangre por mí, y somos de su posesión, y Él nos va a limpiar. Así dice el Espíritu Profecía que debemos contestar. Y con Cristo somos más que vencedores, hermanos. Así resistiremos al enemigo, y con un escrito está, Él huirá, porque Él no nos puede obligar a pecar. Vamos a hacer la oración por el vino, el jugo de la vid, jugo de uvita, para que lo tengamos listo. Si tenemos ahí, podemos, si estamos con alguien, podemos servir. Podemos, yo acá servir a mi esposa. Y vamos a darle gracias al Señor por este emblema maravilloso. Como Él dejó en la naturaleza una fruta, que es la que más se parece al color de la sangre, para recordarnos cuál fue el precio, el costo tan grande que tal vez no entendemos, pero que a medida que contemplemos este acto tan maravilloso, vamos a ir comprendiéndolo más y más. Y el Espíritu Profecía dice que aún en el cielo vamos a seguir estudiando este plan de redención, porque es muy, muy grande, muy amplio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Jesús, que este símbolo, Señor Jesucristo, que representa tu sangre en la cruz del Calvario, nos sea recordativo siempre de que hay solución para el pecado, de que tú nos limpias, nos lavas, no solo nos perdonas, sino que nos limpias de todo pecado, como dice tu palabra. Porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. También otra escritura dice, Señor Jesús, que el que a mí viene no le echo fuera.
Señor bendito, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Jesucristo bendito, gracias porque nosotros mismos ni siquiera nos podemos arrepentir. Nosotros mismos no nos podemos ni humillar. Nosotros mismos no podemos tener oraciones agradables a ti, si no es por el Espíritu Santo que hace todas esas cosas en nosotros. Ni siquiera estaríamos aquí reunidos. Eres tú el que está haciendo todo esto, que nos está transformando, el que nos está quitando esa naturaleza carnal. Y todo gracias a tu preciosa sangre, Señor Jesús. Eres tú el que nos está abriendo los ojos. Eres tú el que nos está mostrando la verdad de tu palabra. Tantas cosas que ni nos imaginábamos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos falta aprender. Y aún nos muestra las cosas de este mundo. Nos muestras que no eran las cosas como las contemplábamos. Nos enseñas a desenmascarar las obras del enemigo. Todo esto, Jesús bendito, lo ha hecho. Esta entrega, esta preciosa sangre que tú derramaste por nosotros, Señor. Bendito Salvador, ayúdanos con nuestra imaginación a ir al pie de la cruz. A ese momento cuando destilaba sangre, corría por tus piernas, caía por tus piecitos, Señor. Ayúdanos a imaginarnos que estamos ahí junto a los apóstoles, junto a tu mamá terrenal, María, que estaba destrozada, su corazón estaba destrozado. María Magdalena, Señor Jesucristo, de quien habías sacado 7 demonios. Ahí estamos con ellos, Señor Jesús, contemplándote, sintiendo tristeza y pesar, que no comprendimos, Señor Jesús, no hemos comprendido lo que tú quieres hacer con nosotros, a qué altura nos quieres llevar, Señor. Insistimos en las dudas, insistimos en la murmuración, Señor Jesús. Vemos a nuestro hermano con sospecha, vemos a nuestro hermano para competir, no para servirle. Jesucristo, por favor, perdónanos, Señor. Lava nuestras manchas de pecado, Señor Jesús. Límpianos, Señor bendito, para poder alabarte, para que nuestras oraciones sean agradables a ti, Señor Jesús, al Padre, porque tú las limpias, Señor Jesucristo. Cuando oramos, tú las limpias. Bendito Salvador, ayúdanos para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchos de nosotros no nos amamos siquiera, Señor Jesús. Mucho menos vamos a amar a nuestro prójimo. Jesucristo, danos de ese amor, por favor. Necesitamos que tú nos concedas de ese amor desinteresado, ese amor abnegado, sacrificado, no esperando nada a cambio, ni que mi hermano me conteste, ni me apruebe, ni me diga cosas bonitas, Señor, sino servirle con amor independientemente de cómo me trate. Jesucristo, necesitamos ese amor, por favor. De lo contrario, no podemos seguir adelante. Que esta preciosa sangre, Señor, nos recuerde cómo debemos contestarle al enemigo cuando nos acose. Jesucristo, gracias por esa sangre que derramaste por nosotros, Señor bendito. Gracias por el tormento mental que viviste al sentir la ira de tu Padre, la ira que debimos sentir nosotros. Gracias porque soportaste todo lo que debíamos nosotros soportar. Por amor lo hiciste, Señor. Aún estas poquitas cargas de la vida nos parecen muchas, Señor, nos parecen grandes, porque somos tan malos para soportar, Señor. Somos tan malos para sacrificarnos, Jesús. Por favor, imprégnanos de tu amor. Que esta sangre preciosa nos recuerde cuánto costó, Señor, todas las comodidades y gracias en las que vivimos, Señor bendito. Toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, el honor, sean para ti, para siempre, jamás, Señor Jesús. En tu poderoso nombre, mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, es el momento entonces de compartir el vino, de tomar el vino y meditemos mientras tomamos ese vino acerca de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Calvario estaba una cruz, emblema
tema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el Monte Calvario. Bien, hermanos, como una meditación vamos a leer también para que podamos aportar al final de la lectura. Vamos a leer Juan capítulo 12, que son las escenas previas en la última semana que el Señor Jesús estuvo ministrando en esta tierra antes de morir. Y vamos a ver allí estos pasajes y a repasar en nuestra memoria aquellas escenas. Vamos a ir a Juan 12. Por aquí tengo, ok. Vamos a ir a Juan 12.
Y vamos allí a recordar algunas escenas. La primera escena que aparece allí es cuando Jesús es ungido en Betania. Y dice así Juan capítulo 12. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, 6 días, o sea, la Pascua es el 14 de Aviv, esto sería el 8 de Aviv, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos al que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí el Señor Jesús ya está anunciando su próxima muerte. Y María, providencialmente, tiene un perfume muy costoso, y era como su garantía, porque era una mujer que no era casada, y al parecer no se podía casar. Entonces era como su seguro de vida. Y una mujer en esa época no tenía otra opción. Si no tenía una dote, no tenía algo costoso con lo que se pudiera valer, alimentar en la vejez, quedaba como una mendiga, una persona que siempre iba a sufrir mucho. Cuando muriera su hermano, por ejemplo, Lázaro, y su hermana mayor, entonces ella lo entrega todo lo que tiene es ese perfume costosísimo, y lo derrama en los pies del Señor Jesús, lo seca con los cabellos. Dice el Espíritu Profecía que ella entró así a hurtadillas, que nadie se diera cuenta de su presencia, se agachó así en la mesa para que nadie notara su presencia, y ella hace esto. Bueno, hay mucho que decir sobre esta escena, pero vamos a pasar a la siguiente. Los invito a leerla en el Espíritu Profecía, en el Deseo a todas las gentes. Ahí también uno se va a dar cuenta de los personajes que hay allí. Y la segunda escena que sigue es la conspiración para matar a Lázaro. Y dice el versículo 9: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces no solo conspiraron contra Cristo, sino contra el mejor amigo de Cristo, uno de los mejores amigos de Cristo. Lázaro era muy amado por el Señor Jesús. Ustedes recuerdan que lo resucitó después de 2-3 días en que ya estaba en la tumba. Y hizo un milagro que los judíos no podían tapar ni engañar, porque fue mucha gente la que vio ese milagro. Entonces ellos empezaron una conspiración para tratar de destruir al mismo Lázaro. Es increíble lo que estaba sucediendo allí. La misma conspiración van a hacer con nosotros, hermanos, porque a este mundo no le gusta la verdad, le gusta caminar en la mentira. La siguiente escena, que es la que vamos a hacer hincapié, es la escena donde Jesús entra a Jerusalén, y lo que sucede allí, eso es el lunes 10 de Aviv. Ocurre un lunes 10 de Aviv, hace esa entrada triunfal a Jerusalén. Y recuerden que el día 10 es cuando el Cordero de la Pascua se separaba, se ofrecía, ¿no? Recuerden que en Éxodo 12 dice que uno debía coger un corderito joven, sin imperfecciones, para representar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y ese corderito entonces tocaba separarlo el 10. El día ya tenía que estar listo ese cordero, separado del resto de la manada, y tenía que haber sido inspeccionado para que fuera una ofrenda agradable al Señor. Y ese mismo día Jesús va a cumplir algo, va a cumplir algo. Dice lo siguiente: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asno. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Recordemos, cuando dice que Jesús fue glorificado, es que Jesús fue sacrificado. Esa es la forma es la glorificación de Cristo, es su sacrificio. Y dice el 17, y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Y sí, aparentemente todo el mundo estaba tras él, pero el Espíritu de Profecía dice que no estaban por las razones correctas. Estaban por la señal que había hecho con la resurrección de Lázaro. Había despertado mucha habladuría entre no solo Israel, sino entre los pueblos circundantes. Y había levantado mucha expectativa y todos decían: ahora sí nos van a libertar de los romanos. Este es nuestro Mesías, el Mesías terrenal, según ellos. Pero sorpresa la que se van a llevar 4 días después. Y ahí sí no aparece nadie. Así somos, hermanos, así somos. De ahí entonces, cuando el Señor Jesús se presenta allí en Jerusalén, bueno, es una alabanza que se le hace al Señor. Y dice el Espíritu de Profecía que esta vez no rehusó el Señor Jesús a que se le diera un homenaje. Siendo él tan merecedor de homenaje, él se cuidó mucho de eso, pero en esta vez se tenía que cumplir la Escritura. Y lo hizo para cumplir la Escritura de que iba a entrar a Jerusalén en un burrito, en un hijo de asna, un burrito. Ese burrito lo usó David, bueno, no el mismo burrito, sino la misma entrada la usó David para presentar a su hijo Salomón siglos antes, porque David conocía la profecía. Y Jesús ahora la repite igualito. Y entonces cantan Hosana. Hosana es una escena muy hermosa, pero lastimosamente no tenían claro quién era el Mesías. De ahí entonces el Señor Jesús, y ya de aquí entonces podemos empezar a comentar. Llegan unos griegos, y ustedes saben que los judíos eran muy elitistas, ellos creían que los paganos, la gente de afuera, eran inferiores. La gente que no era de Israel era inferior, así los consideraba. Pero llegan unos griegos, y dice lo siguiente la Escritura: y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta, porque ya se acercaba la Pascua. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, como dice, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. No sé si hay algún comentario, algún aporte sobre esta parte, algo que quieran comentar.
¿Qué les llama la atención de estos versículos? Hermanos, buenas noches, feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios lo bendiga. me lleva un comentario del servicio. Bueno, voy a contar, es un testimonio también de mi vida. Hace poquito se me varó una moto para Capitalito de caja, no sé, por ahí el miércoles, si Dios quiere, pues con el poder del Señor la voy a desarmar y mirar qué sucedió. Yo confiando en el Señor, en la cuestión del servicio de personas que aman a Dios, ¿sí? Y Dios, yo confiando en el Señor y el Señor, yo no tengo quien me guarde la moto por acá. No sé, Señor, pero yo confío en usted que usted me va a dar a un punto preciso. Un amigo de La Plata, un plateño, que ha estado en Florencia, me dijo, amigo, sí, yo le voy a guardar la moto. Y yo, Señor, gracias porque verdaderamente tú actuaste. Entonces, pues eso me lleva al servicio de que nosotros debemos llevarle a las personas y gracias a Dios, pues el servicio que esa persona me prestó para la moto. Gracias, hermano Alexander. ¿Qué tal este versículo? El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Me llamó bastante la atención, de hecho, ese versículo, porque, claro, se refiere a que cuando el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna, es porque uno debe aborrecer el pecado. Y cuando uno aborrece el pecado, se aborrece a sí mismo cuando peca o al ver que todavía tiene pecado. Entonces, ese morir al yo es el que nos va a dar la vida eterna, porque al morir al yo, el Señor Jesucristo va a morar en uno y es la única forma para obtener la vida eterna. Pero cuando amamos nuestra vida, amamos el pecado porque aún somos pecadores. Entonces, lo entiendo así. Gracias, mi amor. Si alguien más quiere participar de algo que le haya llamado la atención o de lo que hemos leído hasta el momento también. Yo quiero aportar algo, Tommy. Hermana Elcira. Hermanos, quiero como de pronto invitarle a los hermanos que nos imaginemos un poco de lo que estaba sucediendo ese día, el día 10 de Abit. Y eso lo vemos en el versículo 12 y 13 del capítulo 12. Ahí vemos que dice que habían grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Entonces, yo me imagino porque eso funcionaba así. El día 10 había muchas caravanas que venían porque el pueblo no estaba cerca, no todos estaban alrededor, estaban lejos y eran días de camino. Así que ellos tenían que llegar, no necesariamente el día 10, a una vez elegir el cordero, aunque algunos llegaban ese día, ¿no? Pero era una multitud grande porque era necesario que se eligiera ese cordero ese día. O sea, todos llegaban, los que no podían y venían desde muy lejos y tenían que escoger si digamos no podían traer su cordero, entonces ellos llegaban y la congestión era grande porque ellos venían con su dinero y tenían que comprarlo. Entonces era demasiada la gente a la cual se estaba congregando ahí. No solamente eso, sino que en el versículo dice, tomaron ramas de las palmeras y salieron a recibirle. Perdón, pero antes decía, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Quería comentarles referente a esto. Resulta que también para este tiempo los sacerdotes, el que le tocaba el turno, para el día 14 de Abid, se echaban suertes. Y al echarse suertes tenían que ir hacia afuera de la ciudad y los sacerdotes tenían su tierra y dependiendo de la suerte que cayera, eso está en la historia de los judíos, ellos cercaban, digamos, llamémoslo así, cercaban también la mies, porque eso tenía que también ser mecida para más adelante el día 15.
Entonces ellos llegaban y ellos iban hacia los campos, y cuando ellos veían, cercaban, y era la mies que se mecía para el día también 15, me hago entender, o sea, el día 16, pero eso no se elegía el 14, eso se elegía también el 10, tanto el cordero como las primicias se elegían. Entonces sucede que cuando ellos entraban, por eso había mucha gente, después de elegirlo y la tierra ya estaba, resulta que nadie podía ni digamos, coger las primicias de nadie, sino que era primero el sacerdote, las traía y con eso mostraba que ya todo estaba listo para empezar la Pascua. En ese momento cuenta la historia que iba entrando también, así siempre sucedía, entraban los sacerdotes y pues el pueblo también estaba lado y lado. Por eso también vemos que los sacerdotes también tratan de callar al pueblo, porque ellos en su momento creían que era porque venían con las primicias, pero no porque habían escuchado que Jesús venía. Entonces, cuando uno mira todo como el Señor lo da y el cumplimiento, porque Él era la primicia, Él era el Cordero, o sea, Él venía a cumplir todo a cabalidad. Ese día se elegía todo. Entonces, imagínense lo majestuosa. Desde ahí, desde ese momento, todos los ritos y todo lo que se venía haciendo prácticamente, a poco el Señor los va cancelando porque tienen cumplimiento ¿en quién? En Él. Entonces, muy bonito. No solamente tuvo el cumplimiento el día 14, de acuerdo a todos los ritos y cómo ellos trabajaban, por eso desde el día 10 que lo había instituido, Él también rompe, y porque Él tiene el cumplimiento en Él, el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados. Sí, era una preguntita. ¿El 10 era que ellos hacían las suertes? ¿Empezaban a hacer las suertes? ¿Dijiste? El día 10, o sea, ellos se hacen la suerte donde tenían que marcar el territorio para, o sea, el terreno, donde se iba a mirar para sacar ya las primeras, digamos, mies para ver que ya estaban listos. Ellos venían a avisarle al pueblo que ya estaba listo para el 14. ¿Me hago entender? Para iniciar las fiestas, para la primicia. ¿Por qué, Tommy? Porque si ustedes miran, cuando Jesús resucita el domingo y resucita en la mañana, los sacerdotes no podían ir a hacer eso el mismo día domingo. Tenía que hacerlo con mucho de antelación para prepararlo para que en la mañana ellos fueran a traer, donde habían cercado el terreno, ir a traer las primeras, ¿qué? Primicias. Todo era con orden y con organización. Entonces, Cristo era la primicia, la primera primicia, ¿me hago entender? Entonces, viene cumpliendo lo del Cordero y cumple también la primicia. Cumple la selección y por eso entran. Pero cuentan los judíos que en ese momento, cuando ellos le decían que callara, que le decían que aún las piedras hablarían si los callaran, es porque en ese momento ellos estaban desesperados viendo que estaban alabando era a Jesús. Y ellos siempre cuando entraban por, no me acuerdo cuál era, por cuál puerta, ahorita no me acuerdo, entraban y entonces ellos, pues claro, con toda esa multitud ya se sabía, o sea, era una fiesta, algo monumental lo que sucedía ahí, pero pues ya prácticamente todo eso se cumple en Jesús. Entonces, el día, por eso Jesús resucita temprano, para ir por sus primicias, porque el sacerdote también debía ir temprano antes de las 9 de la mañana a recoger también sus primicias. Pero el territorio, el terreno al cual se le iba a recoger las primicias estaba señalado también el día 10 y cercado, dependiendo de la, digamos, de la familia que le tocara en ese momento al sacerdote. Interesante. Gracias, Elcira. Bien, esas las primicias eran semillas, las primeras semillas de cebada y de linaza, según Éxodo 10, si no estoy mal, que eran las que se ofrecían, lo que está haciendo referencia al Elcira. Interesante. Bueno, ahora viene una parte increíble, una parte donde el Señor Jesús, después de llorar por Jerusalén,
Dice lo siguiente en el versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré, dijo esa voz. Por eso la multitud que estaba allí, dice, y la oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces le dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y con esto prácticamente cierra su intervención en ese día. Bueno, ¿alguien le llamó la atención a algo, hermanos, de esto que acabamos de leer? El Señor Jesús está en una angustia. Dice el Espíritu Profecía que esa angustia era porque ya se estaba acercando un momento y porque este era el día en que se ofrecía el Cordero, en que se apartaba, perdón, no se ofrecía, no se sacrificaba, sino se apartaba. ¿Alguien ve algún cumplimiento de esto ahí en esos versículos? ¿Quién dice, y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré? ¿De quién era esa voz? El Padre. Sí, Carito, sí, era del Padre. ¿Y qué creen que estaba diciendo el Padre en ese momento? ¿Qué significa eso que dijo él? Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Qué es glorificar? ¿Eso no tiene que ver con la segunda venida? No, glorificar es, en este caso no, porque glorificar es el sacrificio que iba a hacer el Padre con su Hijo. ¿Ven? Esa es la forma, es curioso porque la palabra glorificar uno se imagina que es exaltar, ¿no? Y sí, Jesucristo iba a ser exaltado, pero no como pensaban los del pueblo de Israel, los del pueblo judío, no era de esa forma, porque miren cómo él dijo, miren cómo contestó la gente, la multitud, miren, la multitud respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esto prueba de que ellos no conocían la obra del Mesías. Ellos solo se fijaban en la parte, digamos, del éxito, de la honra, del poder, de la gloria, del orgullo mundanal, pero no se imaginaban que él tenía que ser entregado. Entonces, cuando el Padre dice acá, el Señor Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces el Padre dice, y le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Eso es una expresión que significa que el Padre iba a ser glorificado en la muerte de su Hijo. Era una expresión para decirle al mundo, y esa voz la escucharon varios, todos los que estaban ahí la escucharon, solo que no todos la entendieron. Esa voz quería decir, voy a entregar a mi Hijo. Este es mi Cordero. O sea, es tan bonito esto porque es como el Padre que está cumpliendo el día 10, está diciendo, este es mi Cordero. Pero la gente no entiende. Y eso estaba pensando en cuando él dio a su hijo unigénito, ¿sí? Que ese sería el primer sacrificio.
y después en la cruz, ¿sí? Ujú. Ok, sí, señora. Entonces sí, queda claro, miren, cuando él dice, voy a glorificar mi nombre, pero ¿cómo vamos a glorificar el nombre del Padre? Con su Hijo. Porque hasta ese momento, estaba la duda en las mentes de los ángeles, de las inteligencias celestiales, la duda de qué tal que Satanás tenga razón. Pero ahí se iba a demostrar de una vez por todas que Dios es amor. A partir de ahí, las inteligencias celestiales iban a comprender hasta dónde había llegado Satanás, hasta dónde había llegado la crueldad, el pecado, la violencia, la maldad, y que lo iban a vivir en la persona que más amaban en el universo. Por eso los ángeles sufrieron muchísimo con esto. Uno, bueno, entiende el dolor humano, pero el dolor humano, digámoslo así, estaban tristes, pero no entendían la profundidad, ni nosotros todavía entendemos. Pero los ángeles del cielo que se sentaban junto a Cristo, que le servían, que aprendían de Él, que caminaban, como decimos en Colombia, para arriba y para abajo con Jesús. Y ahora verlo en esa condición, los ángeles se contenían. Dice el Espíritu Profecía que sus comandantes los detenían y los ángeles solo esperaban una pequeña señal para ir en rescate de su amado Salvador, de su amado Señor. Pero no llegó esa señal y ellos veían que la cosa se complicaba cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso fue una lección para todo el universo, hermanos. Y bonito que acá el día 10 el Padre dice, este es mi Cordero. Voy a glorificar mi nombre con este, mi Hijo, mi Cordero. Aquí está. Y de nuevo lo glorificaré, o sea, ratifica. El plan sigue. Y esto le da mucho ánimo a Jesús, dice, si no me equivoco, el Espíritu Profecía en deseo a todas las gentes. Porque notemos que Jesús está angustiado, ¿no? Porque él tiene también su parte humana, ¿sí? Él es un ser divino, pero su divinidad está velada y como humano empieza a sentir la angustia, como cualquiera de nosotros. Si supiéramos que en 4 días vamos a ser asesinados de esa forma, ¿cómo estaríamos nosotros? Entonces el Hijo de Dios estaba muy angustiado, muy mal, y no solo por eso, sino por la respuesta de la gente. Ya estaba a punto de terminar su ministerio y nadie había entendido. Aparentemente, su obra, como se la hacía ver Satanás, había sido un fracaso, aparentemente. Pero cuando llega a la cruz se empieza a dar cuenta de que no. Por eso el Señor me puso en mi corazón ahorita esos 3 casos de Simón Cireneo, el que le ayudaba a llevar la cruz, del ladrón en la cruz y del centurión romano. Fueron las 3 primeras personas salvas por Cristo. Y el Señor Jesús pudo ver por lo menos esos frutos. Pudo saber de esos frutos ya en la última hora. Entonces, bueno, queridos hermanos, pues eso es lo que queríamos compartir hoy. No sé si alguien quiera añadir algo adicional. El deseo de toda la gente es maravilloso, estas escenas, es maravilloso. Como narra estas escenas, así que los invito a que lo repasemos. ¿Alguien más quiere algún comentario, alguna pregunta, alguna participación? Bien, puede hacerlo. Bueno, vamos a terminar con un texto. Yo ¿Sí? sí quiero Así. decir a los hermanos que vayan ellos mismos y lean allá en sus casas capítulo 12 de Juan y traten ustedes mismos, por favor, de encontrar lo que nosotros les estamos diciendo de que el día 10 aquí está implícito. Búsquenlo ustedes mismos, hagan el estudio. Yo tuve un estudio que lo alcancé, algunos que entraron a explicar, pero para que no se queden, pues porque nosotros lo dijimos, ¿no? Sino que ahí
en ese capítulo, es más, y vuelven al desear a toda la gente. Yo creo que ahí en Obo habían empezado a hacer ese estudio también. Y ahí pueden empezar y corroborar, hermanos, que literalmente sí fue el día 10. Y curiosamente, antes del sábado, llamemos, donde él descansó después de su muerte, sábado anterior, 8 días antes, él la pasó en Betania con Lázaro y con toda la familia, pues eran sus amigos. Pero los invitamos de verdad de corazón que ustedes también escudriñen y corroboren lo que se ha dicho hoy acá. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí con unos parrafitos que me pareció bonito y con esto ya nos vamos a despedir. Dice: para muchos la historia, perdón, esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 193. De hecho, también les recomiendo esa seccioncita, ese testimonio es bien bonito. Dice: para muchos la historia de la condescendencia, la humillación y el sacrificio de nuestro Señor no despierta interés más profundo ni conmueve más el alma, ni afecta más la vida que la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Muchos sufrieron la muerte por torturas lentas, otros murieron crucificados, hablando de los mártires. ¿En qué difiere de estas muertes la del amado Hijo de Dios? Es verdad que murió en la cruz en forma muy cruel. Sin embargo, otros por amor a él han sufrido iguales torturas corporales. ¿Por qué fue entonces más espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida por amor a él? Como los de las hogueras, bueno, tantas torturas. Dice: si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Eso es una cosa que me pareció bien interesante, ¿no? Porque uno tiende a pensar que es un mártir más. No. Aquí entonces la señora White explica lo siguiente en el siguiente párrafo. Dice: pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Fue esto lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre le había abandonado, lo que le infundió desesperación. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Fue oprimido por las potestades de las tinieblas. Ni un solo rayo de luz iluminó las perspectivas del futuro para él. Y luchó con el poder de Satanás, que declaraba que tenía a Cristo en su poder, que era superior en fuerza al Hijo de Dios, que el Padre había negado a su Hijo y que ya no gozaba del favor de Dios más que él mismo. Si gozaba aún del favor divino, ¿por qué necesitaba morir? Dios podía salvarlo de la muerte. Todo esto era lo que le ponía el enemigo en la cabeza. Entonces, para que pensemos que no fue la mera dolor corporal, físico, lo que abrumó a nuestro Señor Jesús, fue esa desesperación de la separación de su Padre, de la ira que tuvo que sentir de su Padre, ira que era para nosotros realmente, y que algún día el mundo se va a dar cuenta de que es la ira de Dios, que hasta el mismo Satanás tiembla. Bueno, hermanos, el Señor nos bendiga y llevémonos a la camita estas enseñanzas, que podamos tener una linda noche en compañía de los que amamos, que tengamos paz. Queridos hermanos, mañana también a la misma hora los invitamos al culto de panes sin levadura, porque mañana al atardecer comienza el primer día de panes sin levadura, según Levítico 23, el día 15 de Aviv. Y en ese día dice que es santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces vamos a reunirnos en la noche, si Dios lo permite, si nuestro Señor Jesús nos permite, nos reuniremos y tendremos otro tema. Bueno, ya miraremos. Practiquen el pan sin levadura, los que no han practicado, ahí está la receta. Y también seguimos recordando a nuestro Señor Jesús a través de ese pan sin levadura, porque ese es
el llamado que se hace allí en Levítico 23 a comer pan sin levadura toda una semana cotidianamente para que recordemos una y otra vez el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar con una oración. Papito Dios, gracias Señor, porque hoy, un día tan especial, Señor, en el cual tú lo instituiste, Señor, desde la antigüedad, para poder, Señor, recordar hoy presente en nuestra vida el sacrificio que iba a hacer y que hizo y cumplió literalmente nuestro querido amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la certeza de esta salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, de verdad, porque la buena obra que tú has empezado con cada uno de los que estamos aquí presentes, tú la vas a terminar, Señor, para tu honra y tu gloria. Hay un grupo acá de tus hijos, Señor, que quizás en nuestras conversaciones, Señor, queremos ser parte de los 144,000, Señor. Sabemos muy bien que al mirarnos no hay nada bueno, Señor, en nosotros. Pero cuando nuestro rostro y nuestra mirada se alza hacia Cristo Jesús, hay una gran esperanza y una certeza en Cristo Jesús que sea una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento tan especial, donde también pudimos recordar los pasos de nuestro amado Señor Jesucristo, donde Él como vencedor, Señor, como Rey de Reyes, Señor de Señores, venció en la cruz, resucitó, está en los cielos, Señor, haciendo su último ministerio para con nosotros. Permita, Señor, que ese camino que Él abrió, podamos seguir sus pisadas y podamos llegar al lugar donde Él se encuentra, en el lugar santísimo. No permita, Señor, que haya obstáculos ni ídolos en nuestra vida, Señor, que no permite que nosotros podamos avanzar. Tú eres más grande y poderoso que Satanás, así que hoy no vale la pena mencionarlo, Señor, en esta oración, sino solo tu nombre, tu poder y tu gloria. Danos de tu espíritu cada día, Señor. Ayúdanos a levantar, Señor, del polvo del pecado. Vindícanos, Señor, para poder vindicar tu nombre también, porque nosotros somos polvo, Señor, y te necesitamos muchísimo. Gracias, Señor, por la lectura bíblica, por testimonios también que nos dejaste leer el día de hoy. Permita que estas palabras no queden vacías, Señor, en nuestra vida. Permita que a partir de hoy, cada uno de los que estemos acá podamos volver, ir a abrir las Escrituras y volver a seguir tus pisadas paso a paso, Señor. Poder entender lo maravilloso que cumpliste, las festividades, y todavía, Señor, tú te sigues moviendo y te seguirás moviendo a través de este calendario o cronograma profético de las festividades también, Señor. Bueno, Señor, no siendo más, te pido humildemente que borre nuestras transgresiones. Límpianos de toda maldad, Señor. Levántanos del polvo y permita que a partir de hoy seamos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que vayamos de gloria en gloria, porque tu poder se manifiesta en cada una de nuestra vida. Quédate con cada uno de nuestros hermanos. Quédate en nuestros hogares, Señor. Danos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén.